Amables oyentes de Huancavelica 830 AM, luego de haber escuchado la rendición de cuentas semanal que hace el licenciado Jimmy Jairala Balaza, prefecto de la provincia del Guayas, a esta hora de la mañana ya tenemos aquí en nuestros estudios al señor economista Leonardo Orlando. Él es el director general de Rentas Internas del Ecuador, con quien vamos a conversar de algunos aspectos importantísimos que tiene el Ecuador, y particularmente en lo que se llama la aplicación de la ley de régimen tributario, el código tributario, el reglamento a la ley de régimen tributario, de tal manera que aquí con Lenín Artieda vamos a departir con él, y creo que ustedes son los beneficiarios de este diálogo que a partir de este momento lo vamos a iniciar. Muchas gracias, economista. Lenin, un gusto, un saludo a todos los guayaquileños y ecuatorianos que nos escuchan a través de Radio Huancavelica. Muchas gracias, economista. Un feliz año, aprovecho, todavía estamos a tiempo, es oportuno. Un muy feliz 2017, que todo sea ventura para quienes hacen Radio Huancavelica y para todos los ecuatorianos. ¿Cómo está, economista? Lo saludamos. Es un gusto tenerlo aquí en los estudios de la radio. Tenemos bastantes temas para conversar con usted, no solamente los resultados en lo que refiere a la recaudación del año 2016, sino también las proyecciones que tienen para 2017, tomando en cuenta que este es un año electoral, que hay muchas expectativas, que la economía se está empezando a recuperar y bueno, todas estas cosas generan la atención, en algunos casos la preocupación, depende del cristal con el que se mire. Bienvenido y vamos a comenzar con la entrevista, economista. Muy bien, Lenín. Economista, decía hace poco, Lenín, a ver, vamos a ver los resultados, ¿no es cierto? Mucho se ha dicho, y ahora en campaña electoral, que este gobierno, su modelo económico, su política económica, ha estado siempre centrado en la decisión desde el sector público, es decir, la inversión pública, el gasto público, y un tanto ahí divorciado del sector privado. Ahora, usted que tiene los resultados en cuanto a los ingresos de parte de todos los contribuyentes, tanto de los grandes contribuyentes, de los medianos contribuyentes, de los pequeños contribuyentes y también de las personas naturales. ¿Cuál ha sido el comportamiento de los contribuyentes para el SRI, teniendo en cuenta que ustedes en el presupuesto general de ingresos para el año 2016 se situaron o se fijaron metas arriba de los 15.000 millones de dólares? Muy bien, economista. Primero, una precisión. Esas metas en el presupuesto incluían los ingresos también arancelarios, claro, incluidas las salvaguardias, un poco más de 15.000 millones. La meta específica de los tributos administrados por el SRI estaban en algo más de los 14.000 millones de dólares. Hemos recibido algo menos de ese valor, hemos tenido una recaudación de 13.387 millones, esto incluyendo ya las contribuciones solidarias. Al 31 de diciembre. Y excluyendo las contribuciones solidarias hemos tenido un decrecimiento que pudimos revertir la tendencia del primer semestre en el segundo semestre, pero no logramos tener una variación neutra o variación cero, sino una disminución del 8.6%. Pero lo más importante es analizar la tendencia, cómo cerramos. El primer semestre fue un semestre muy duro, sobre todo los primeros 5 meses del año. El segundo semestre es un buen semestre, sobre todo los últimos 5 meses de ese segundo semestre. Y mientras en el primer semestre tuvimos un decrecimiento en la recaudación del 16%, en el segundo semestre tuvimos un crecimiento del 1% ya de la recaudación. Y si lo llevamos al análisis del último trimestre, tenemos un crecimiento. Este es un análisis que hemos hecho por trimestres. En el último trimestre del año crecemos en un 4% en la recaudación. Y si hacemos el análisis ya del último mes del año, tenemos un crecimiento. El mejor resultado del año fue en diciembre,
del 12% de crecimiento en la recaudación, descontando cualquier incidencia de las contribuciones solidarias. Así que las expectativas, como ustedes saben, cuando se envía la proforma presupuestaria a la Asamblea, estamos hablando del mes de septiembre del año 2015, no se podía prever que la duración de la caída de los precios del petróleo iba a ser la más larga de los últimos 30 años, más de los últimos 30 años, es decir, 2 años consecutivos de caída de exportaciones, y el 2015 tuvimos una caída la más fuerte desde el año 49, coincidentemente con el terremoto de Ambato. Se cayó en ese año al 27%, algo así. Ahora se cayó al 29% en el año 2015 las exportaciones. Entonces, hemos tenido muchas variables exógenas, pagos como no previstos, como el de Occidental y de Chevron, más de 1.100 millones de dólares, 1.1% del PIB. El terremoto que azotó principalmente a Manaví y Esmeraldas, que eso implica un decrecimiento por sí solo, si no se hubieran tomado medidas de política activa de 0.7%, explican el nivel de desaceleración de la actividad económica en los primeros meses, durante los últimos meses del 2015 y los primeros meses del 2016. Pero ya evidenciamos, sobre todo a partir del segundo semestre y en la recaudación tributaria a partir del mes de agosto, una recuperación de la actividad económica y de los resultados tributarios. Pero hay motivos reales para sentirse optimistas, economistas, si tomamos en cuenta que en octubre la curva todavía no daba la vuelta. Esta empieza ya a partir de noviembre a superar los números rojos. Y en diciembre evidentemente se dispara, pero es que diciembre es un mes muy comercial. Hay muchas compras, están las fiestas, en fin. Generalmente diciembre es un buen mes para las ventas y evidentemente también para las recaudaciones. ¿Esto se lo puede considerar tendencia como tal? ¿Ustedes esperan que enero, febrero, marzo, el primer trimestre se mantenga con esa curva ascendente, o cree que lamentablemente para el país las cosas retornen a como estaban en septiembre o en octubre, por ejemplo? Lenin, somos optimistas con datos bastante objetivos. Primero, una precisión, estimado Lenin, que en el mes de diciembre reflejamos las ventas de noviembre y estamos haciendo una comparación contra el mismo periodo del año anterior. Entonces, el mes de octubre ya tuvimos el primer mes de crecimiento del año, no habíamos tenido crecimiento en la recaudación. Junio tuvimos un mejor desempeño, pero nosotros fuimos muy objetivos. Hubo un efecto del adelantamiento de las compras, sobre todo en el IVA, porque estaba tratándose la ley solidaria. Entonces, si enero refleja diciembre, enero va a ser espectacular. Esperamos que enero, que refleja diciembre, sea igual o superior al mes de diciembre, que refleja la actividad económica del mes de noviembre. Entonces, nosotros vemos consistencia sobre todo en los últimos 5 meses del año. Agosto y septiembre decrecimos todavía, pero a un ritmo mucho menor que de los primeros 5 meses del año. Luego en octubre tuvimos crecimiento, volvimos a tener un ligero decrecimiento en noviembre, y en diciembre tenemos el pico del 12% de crecimiento en la recaudación. Y en el IVA, que es el principal, el IVA interno, que es el principal, diríamos, termómetro, para hablar en términos coloquiales de la actividad económica, tuvimos un crecimiento del 9%. Somos optimistas porque los pagos que se han hecho a los proveedores del Estado, eso dinamiza mucho la economía, el ingreso de divisas por recuperación del precio del petróleo. Los últimos meses del año hubo una recuperación que llevó a un precio promedio que estuvo por el orden de los $25, llegó a aproximarse a los $35. Y luego también tuvimos operaciones de financiamiento que inyectaron liquidez a la economía. Y las contribuciones solidarias, a diferencia de quienes hablaban de que iba a generar un efecto negativo en la economía, un efecto recesivo, tuvieron un efecto, como se anunció, un efecto expansivo, porque esos cerca de 1.100 millones de dólares más los fondos de contingencia, todos se inyectaron de manera urgente a la economía. Se superó la meta entonces, porque originalmente se hablaba de 650 a 1.000 millones que se iba a recaudar por concepto de... Sí, bueno, teníamos previsto 1.100 millones ya de recaudación neta en los 12 meses de vigencia de la ley, y lo hemos alcanzado prácticamente en los 7 primeros meses.
Es decir, que proyectamos un excedente de unos 400 millones básicamente por el IVA. Ya solo nos queda este último mes de enero, va a ser el descuento de un día de remuneración a aquellas personas que ganan de $20,000 en adelante, que son muy pocos ecuatorianos. El economista Clever Chica nomás. Que sí, le va a tocar muy pocos ecuatorianos que van a pagar 8 meses el equivalente a un día de remuneración. Entonces, eso ha venido decreciendo. Todas las contribuciones han superado sus expectativas y creemos que en el IVA, que habíamos tenido una previsión ya neta de 750 millones, la vamos a superar probablemente entre 100 y 120 millones la recaudación del IVA, que va a ser la de mayor aporte dentro de las contribuciones solidarias. ¿Cuál ha sido el comportamiento, economista Orlando, de las dos provincias grandes, Pichincha y Guayas, en cuanto a recaudación o aporte a la caja fiscal a través de los tributos? Teniendo en cuenta que Pichincha siempre pues han tributado las grandes empresas petroleras, y debido a la disminución del precio del barril de petróleo en el mundo y en el Ecuador, que indudablemente fue afectado muchísimo, ¿cuál ha sido este resultado? Bueno, básicamente el resultado de estas dos provincias ha sido similar al resto del país. Una contracción importante en el primer semestre y una recuperación en el segundo. En el caso de los sectores que más contribuyen, por ejemplo en la provincia de Pichincha, efectivamente está el sector petrolero, que ha sido uno de los sectores más afectados. Y también el sector de la construcción, los contratistas públicos, por ejemplo, ha habido una disminución en la inversión pública. Siempre dijimos que la variable de ajuste iba a ser la inversión, mantuvimos el nivel de remuneraciones, el número de empleados en el sector salud, seguridad, en todo lo que tiene que ver con educación y bienestar social. Así que la variable de ajuste desaceleramos el ritmo de la inversión pública. Y obviamente eso tiene repercusión en el sector de la construcción. Entonces, en Pichincha tenemos resultados similares a los de Guayas. En Guayas, por ejemplo, se afectó bastante el sector comercio, en la estructura productiva. El sector comercio tuvo una afectación a nivel general porque había que tomar medidas de política de equilibrio en el sector externo. Las salvaguardias se extendieron, estaban previstas que terminen en junio, se van a extender máximo hasta el mes de junio, se han ido gradualmente disminuyendo, estamos en dos niveles, 35 y 15%, así que en el sector comercio en la provincia del Guayas, también en la provincia de Pichincha hemos visto contracción, pero hay sectores como el de la industria que han tenido un desempeño bastante positivo en ambas provincias. Nosotros consideramos que la recuperación general a nivel territorial, a nivel de las provincias y al nivel de las actividades económicas. Notamos en nuestro análisis mensual no solo de recaudación de impuestos, sino de nivel de ventas, nivel de compras, nivel de importaciones, y por eso somos bastante optimistas que el próximo año se mantenga esta recuperación y incluso se logre revertir los resultados positivamente que tuvimos en el primer quimestre. Diríamos que de enero a mayo fue los 5 meses del año fueron los más duros. Claro. Los más duros. Confiamos que este año 2017 vamos a tener un crecimiento en la recaudación superior al crecimiento proyectado de la economía, que es de 1.42%. A diferencia de lo que vaticinaban organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, que íbamos a decrecer durante 5 años consecutivos. Solo hemos tenido decrecimiento en un año, que es el año que ya están las tendencias dadas, que es el año 2016, pero en los dos últimos trimestres, segundo y tercer trimestre, que se tiene cifras, tenemos crecimiento, usted como economista sabe, T-1, es decir, comparado con el trimestre inmediato anterior. Esperamos que en el cuarto trimestre tengamos crecimiento T-4, es decir, comparado con el último trimestre del 2015. Estaríamos hablando de 3 trimestres consecutivos de recuperación económica y entregar el gobierno con un primer trimestre del 2017, que se tendrán a esa época, el 24 de mayo, las cifras del primer trimestre ya, con un crecimiento también comparando con el mismo periodo del año 2016, es decir, una economía en recuperación estable y también con importantes proyectos de inversión del sector privado. Usted hacía una reflexión de que el crecimiento viene impulsado mucho desde el sector público, pero se han creado las condiciones habilitantes de infraestructura, ahora con alianzas públicas privadas, con contratos de inversión.
tenemos importantes inversiones que se están desarrollando y se están comprometiendo cada vez con más fuerza en el sector de infraestructura vial, en el sector de infraestructura portuaria, en el tema minero y en otras industrias que están sobre todo enfocándose en la exportación y en la sustitución de importaciones. Por ejemplo, temas de papel, de cartón, que antes éramos importadores, estamos ya produciendo en tejidos, en textiles. Tenemos todavía desafíos muy importantes en cuanto a seguir industrializando, por ejemplo, el agro, seguir industrializando nuestra economía y sobre todo generando una economía basada en el conocimiento, nuestro talento humano. Estamos dialogando con el economista Leonardo Orlando, él es el director general de las rentas internas aquí en Huancavilca 830M. Para darle paso a Lenin, esta pregunta que la va a contestar yo creo tan rápido como se la voy a hacer, economista Orlando. El universo de contribuyentes ha aumentado, sigue aumentando, que ese es uno de los grandes objetivos del SRI. Bueno, se ha triplicado. En el 2006 teníamos una base de contribuyentes que superaba apenas los 600.000 declarantes. Ahora tenemos una base de declarantes de más de 2 millones de contribuyentes, cerca de medio millón de contribuyentes en un régimen simplificado para pequeños y micro productores y comerciantes, el régimen simplificado RICE, y estamos superando ya los 2 millones de contribuyentes que presentan declaraciones periódicas. Pero adicionalmente tenemos una base de datos ya de más de 4 millones, cerca de 5 millones ya de contribuyentes que se registran en nuestras bases de datos con alguna actividad económica o que tienen alguna propiedad por la cual tengan, por ejemplo, un vehículo, por la cual tienen que contribuir, por ejemplo, en este caso, el impuesto a la propiedad de vehículo. Así que la base tributaria, la base de contribuyentes se ha ampliado de manera sustancial y eso ha hecho que prácticamente una recaudación que se recibió en 4.600 millones en el 2006, hayamos llegado en el 2015 a superar los 14.000 millones. Este año hemos tenido un ligero decrecimiento, pero estamos ya con una contribución tributaria en relación al Producto Interno Bruto que supera el 13%, cuando era menor al 10% hasta el año 2006. Así que la cultura tributaria, el incremento, ampliar la base de contribuyentes, la modernización de la administración tributaria, la simplificación de procesos hacen que cada vez, y también obviamente contar con importantes herramientas, cruces de información de muchos aspectos de movimientos económicos y patrimoniales de los ciudadanos, permiten que la administración tributaria pueda actuar con más eficacia, más eficiencia en el enfoque de control para seguir disminuyendo los niveles de evasión. Los niveles de evasión se han disminuido, la cultura tributaria ha crecido, pero todavía hay brecha para seguir mejorando en cuanto a la recaudación fiscal. A propósito de la evasión, en el año 2007, Carlos Marx Carrasco, quien ocupaba la dirección del Servicio de Rentas Internas, indicaba que los grandes contribuyentes estaban agrupados pues en 17 organizaciones o consorcios y que ellos, declarando 5.000 millones de dólares de ingresos en 2005, pagaban apenas 49.9 millones de dólares por impuesto a la renta. ¿Cuánto están pagando al día de hoy estos grandes contribuyentes? En términos relativos, primero ahora hay 200 grupos económicos y en términos relativos la contribución sobre los ingresos no llegaba ni al 0.7%. Hoy estamos hablando de que en el segmento de grandes contribuyentes estamos cercanos al 2%, 1.8%, entre el 1.8% y 2% sobre los ingresos es la carga impositiva en el impuesto a la renta de estos segmentos de contribuyentes de mayores ingresos, así que podemos decir que el incremento de la recaudación proveniente de los grandes contribuyentes ha impulsado el crecimiento de la recaudación general. Si bien es cierto, hay un importante incremento en la base de contribuyentes, en la formalización de economía, los esfuerzos para cerrar las brechas de evasión han ido sobre todo en los segmentos de grandes contribuyentes, que no por ser grandes tienen que ser incumplidores,
pero evidentemente un incumplimiento de un gran contribuyente tiene un efecto económico mucho mayor y por eso tenemos que darle mucha más importancia y seguimiento. Entonces, nosotros creemos que el resultado en cuanto a la recaudación del impuesto de renta prácticamente se ha triplicado entre el 2006 y el 2015, mucho más que la economía. La economía prácticamente se duplicó y la recaudación del impuesto de la renta se triplicó y eso obedece al cierre de brechas fiscales. El impuesto a la renta antes era 25% y ahora es el 22%. Desde el 2011 comenzó a reducirse gradualmente un punto hasta que en el 2013 ya se estabilizó en 22%. Así que la segmentación que hemos hecho de grandes contribuyentes, de grupos económicos, de contribuyentes especiales, que los contribuyentes especiales, que es un grupo incluso un poco más amplio, son cerca de 5.000 contribuyentes, representan el 80% de la recaudación, lo que nos habla todavía de que tenemos una alta concentración en el ingreso y tenemos que seguir trabajando dentro del régimen tributario, dentro del régimen fiscal, con todas las políticas públicas para seguir reduciendo, porque sí se lo ha hecho, la brecha entre las personas de más altos ingresos y las de menores ingresos, para que sea más equitativo la distribución del ingreso nacional. Y ya que estamos hablando de evasiones y de controles, yo quisiera que me comente y que me dé detalles, usted ya sabe por dónde viene la pregunta, economista, sobre el señor Mauro Terán, hoy detenido por haber registrado, o mejor dicho, por no haber registrado los ingresos por la venta de unas viviendas, dicen ellos, ¿no? ¿Qué información tienen ustedes? De unos terrenos, perdón. De unos, sí, es una lotización reconocido por el propio abogado, el representante de la defensa del señor Mauro de alrededor de 300 terrenos. Nosotros tenemos identificado. Antes funcionario del SRI, este abogado, ¿no? Mauricio Garrido, sí, claro. Sí, fue coordinador penal, fue asesor de la Dirección General, trabajó en 2 ocasiones. Es una persona que manejó o trabajaba básicamente en el área penal dentro de la administración tributaria, fue fiscal también un tiempo y que ahora está ejerciendo la defensa de este caso. Él sabe, si me está escuchando, él sabe que la administración tributaria tiene la razón en reportar esto a la Fiscalía. Verá, son más de 6 millones, de acuerdo al reporte de la Unidad de Análisis Económico y Financiero, 6,5 millones entre el 2010 y el 2016 que han ingresado a las cuentas. Ese es el nivel de movimiento de las cuentas del señor Mauro T., hoy detenido por la investigación de defraudación tributaria. Esa es la tipificación por la que el fiscal ha solicitado al juez y se ha aceptado la prisión preventiva de este señor por el ocultamiento del ingreso. Esa es la causal. No se ha presentado declaración del impuesto a la renta en ese mismo periodo y sobre todo en el 2014 y el 2015 se concentra la mayor parte de los movimientos financieros. Entonces, el contribuyente debe saber, debe estar consciente que él no cumplió con su obligación de presentar las declaraciones. No estamos hablando, no se puede argumentar de que es una actividad ocasional cuando se venden 300 lotes de terreno. Y lo único que nosotros ya hemos identificado, nosotros sabíamos de esta posibilidad, es que la obligación tributaria tendrá que ser distribuida entre sus 11 hermanos. De los 12 que recibieron la donación, uno decidió no participar en la notización. Han designado 11 hermanos a 3 de ellos para que les representen, autorizados para las ventas, y el señor Mauro T. habría sido uno de los autorizados. Eso es una información extraoficial para el cobro y por eso él está diciendo que ha recibido parte de los ingresos que ha recibido en sus cuentas son de la venta de terrenos. Eso aplica a una parte de los depósitos, pero aun cuando lo explique, es que eso quería que quede claro. La venta total de los terrenos que nosotros hemos identificado hasta ahora no supera los 3 millones. Okay. Y hemos identificado depósitos en las cuentas de otros hermanos también. Entonces, primero que el hecho de que aún en el supuesto no consentido de que se justificara todo por ventas de terrenos, no hay justificación para no declarar los impuestos. Totalmente. Entonces, entiendo yo que la estrategia de la defensa se está yendo por tratar de justificar la licitud del origen de los depósitos. Pero todo puede ser, pero tendrá que explicar si es que los habitantes de La Tacunga que accedieron a esos terrenos también le habrían pagado al exterior, porque tenemos también ingresos de cuentas personales del señor Mauro T. a
cuentas en el Ecuador, de cuentas que tiene en una agencia en Panamá, y también se ha recibido de otros países, de empresas, depósitos. Tendrá que justificar si eso obedece también a ventas de terrenos. Ha dicho que en el caso de una empresa cuyo domicilio identificamos en Singapur, que es por la gestión de cobro de una creencia, eso tendrá que justificarlo en su debido momento. Pero lo que es evidente y es objetivo es que no hay declaración del impuesto a la renta. Y en este caso también exhortamos a todos los miembros de esa familia que se han dedicado a esta actividad económica que declaren sus ingresos provenientes de estas ventas de terrenos y que paguen los impuestos correspondientes a las ganancias obtenidas por esta actividad económica, que como cualquier otra. La respectiva multa también, ¿no? Bueno, la multa es del 3% por mes o fracción de mes, más los correspondientes intereses, y si se llega a la liquidación con un 20% adicional de recargo, sin perjuicio de la acción penal que está en curso. ¿Tienen el cálculo más o menos de cuánto debería pagar? Bueno, nosotros todavía el 2016 todavía no se ha cerrado, o sea, ya terminó el año, pero tienen plazo para declarar en marzo. Esperamos que la declaración del año 2016 la hagan en tiempo y forma. Esperamos que haya una lección aprendida de que no se puede tener una actividad económica, y es más, unas justificaciones muy básicas o muy baladíes que no tienen registrada la actividad económica inmobiliaria. Eso más bien es un incumplimiento adicional, no haber comparecido uno de ellos como una sociedad de hecho, como representante de sus hermanos, a decir: aquí estoy vendiendo, voy a vender en un proyecto 300 lotes de terreno, los lotes que fueran. Lo que queremos dejar en claro es que hay una habitualidad. Diferente es que uno reciba una donación de sus padres o una herencia y diga: bueno, yo no me dedico a esta actividad inmobiliaria, recibí una propiedad y la vendo. Pero cuando ya hay una notización y se venden 300 lotes de terreno reconocidos por ellos mismos, es obvio que hay una actividad económica regular. Le tocaba el tema porque mucho se ha dicho en las últimas horas, desde el viernes en que fue detenido el señor Terán, y bueno, entre los argumentos que se esgrimían era que esto se trataba de una persecución política. Por eso acudimos ante la autoridad de rentas internas para que nos explique en detalle el tema, de qué se trata y cuáles son los delitos o los presuntos delitos que se habrían cometido. Bueno, estamos escuchando que es ahora un denominador común cuando la administración tributaria o la justicia interviene por presuntos delitos como la defraudación tributaria, lavado de activos, cohecho, asociación ilícita, a que hay persecución política. O sea, ¿qué persecución política puede haber cuando una familia, un grupo de hermanos venden 300 terrenos y ni siquiera declaran un solo dólar del impuesto a la renta? Entonces, las vinculaciones políticas que han sido reconocidas por propios actores políticos que se le pueden atribuir al municipio de Quito, entonces tendrá que explicarlo el señor alcalde, tendrá que explicarlo el señor Terán. Una última cosita, economista. Es cuestión objetiva de analizar los hechos concretos, ¿no? Una última cosita. También mucho se ha dicho en estos tiempos, estamos en época electoral y entonces hay declaraciones que van y vienen. He leído reclamos, y usted seguramente también, que dicen por qué la Fundación Eventa del candidato a la presidencia, Lenín Moreno, o de sus familiares, no ha declarado, no registra ningún pago de impuestos. Las fundaciones deben pagar impuestos, no deben pagar impuestos. El hecho de que no hayan pagado impuestos les llama la atención a ustedes, les genera algún tipo de investigación. Bueno, eso ha salido incluso de la publicación del Servicio de Rentas Internas, pero hay que tener conocimiento claro del régimen jurídico que aplica a las entidades sin fines de lucro, como es una fundación. Son exentas del impuesto a la renta. Entonces, lo que deben cumplir son con deberes formales, presentar declaraciones, actuar como agente de retención cuando corresponda. Y el propio candidato, el licenciado Lenín Moreno, ha tenido una explicación muy clara. La escuché en una entrevista televisiva, entiendo que fue la semana anterior, ante un medio nacional en la ciudad de Quito, en que él no es el representante legal, que hay una colaboración en charlas y los ingresos recibidos por esas charlas han sido por la fundación, debidamente registrados, y como cualquier fundación, cualquier entidad sin fin de lucro, goza de la exoneración del impuesto a la renta. Economista Claver Chica. Sí, economista Orlando. ¿Qué significa el ROTEF? ROTEF, el reporte de operaciones y transacciones económicas financieras. Básicamente es el reporte de movimientos, de débitos, de créditos que hacen los ciudadanos que tienen en las entidades financieras. Le consulto esto porque acá a la radio 2 personas llamaron ayer y nos dijeron
o por lo menos me preguntaron a mí, luego de decirme que les ha llegado un formulario o circular desde el Servicio de Rentas Internas desde Quito a través de el online, ¿no? Donde le dicen, usted el periodo tal no ha registrado ingresos de allá, sí, y tiene 10 días hábiles para pagar o justificar. Ya. Sin embargo, más abajo dice, usted no conteste correo electrónico, no conteste el correo y que espere la autoridad tributaria. Entonces, estos amigos dicen, nosotros queremos hacer los descargos en el evento que haya que hacer el descargo, pues no nos dan la oportunidad nada, simplemente nos dicen esto y que paguemos. ¿Y por qué vamos a pagar? No, bueno, básicamente este es un primer proceso en que se le está notificando al ciudadano que se encuentra una inconsistencia entre sus declaraciones impositivas o la no presentación de declaraciones versus movimientos muy significativos. Estamos hablando de que no se está haciendo por montos menores, se está haciendo por montos significativos y que la diferencia también sea significativa. Se han hecho centenares de comunicaciones de esto, algo más de 8.000 casos que hemos identificado, pero después de esos 10 días, en caso de que no evidenciemos la declaración del impuesto a la renta que se sugiere por esas diferencias, porque una declaración sustitutiva o la presentación de la declaración por primera vez a quienes no han presentado la declaración, se va a tomar contacto ya con una comunicación ya por escrito o con comparecencias. Ya hemos iniciado ya en algunos casos, en los montos más significativos, comparecencias para que las personas expliquen, ¿no? Entonces, en este momento, lo primero que tiene que hacer una persona que ha recibido una notificación de esta naturaleza es verificar que en sus ingresos declarados hay inconsistencias o no con los movimientos financieros. No todo depósito proviene de un ingreso. Nosotros obviamente tratamos de depurar al máximo posible, pero tendrá que el contribuyente explicar, en este caso, si los movimientos provienen de una actividad económica, también ver si se trata de ingresos exentos del impuesto a la renta. Todo eso se va a poder explicar ante la Administración Tributaria. Así que voy a revisar el texto, no estoy en todos estos detalles, pero básicamente lo que se pretende dar un mensaje es, si usted no tiene que presentar una declaración sustitutiva, usted tiene todas las posibilidades de acudir a la Administración Tributaria para que presente sus descargos. Estamos dando este primer paso, estos 10 días. Pero para le dice que no se acerque, ahí es el asunto que le preocupa, ¿no? Sí, 10 días son un tiempo bastante corto, si es que no hay, usted mismo señalaba de que debe esperar a un nuevo comunicado de la Administración Tributaria. En estos 10 días es un tiempo para que hagan sus análisis de la contabilidad, de sus declaraciones, de sus movimientos financieros, recaben esa información y deben estar a la expectativa ya de un segundo proceso, de una siguiente fase dentro de este proceso y justificar en el caso de que los valores detectados en el sistema financiero no correspondan a ingresos grabados del impuesto a la renta. A veces hay ingresos exentos pero que tienen que ser declarados. Entonces eso es importante que la ciudadanía lo conozca y tenga la confianza de que estamos haciendo las cosas con mucha objetividad, con mucho profesionalismo y sobre todo con sentido de justicia y mucha legalidad. Hablándolo en fino, si están desordenados, ordénese, más o menos. Bueno, en resumen, eso es. Si hay algo que aclarar dentro de su contabilidad, de sus declaraciones, que lo revisen primero a nivel interno y cuando ya estén listos pueden solicitar una audiencia a la Administración Tributaria para hacer una explicación. ¿El impuesto a la renta, ustedes cómo lo califican? ¿Como una herramienta que tiene el Servicio de Rentas Internas para de pronto controlar o ir buscando que los contribuyentes paguen sus impuestos, tributen sus impuestos, bueno, sus ingresos? El anticipo de impuesto a la renta ha sido un importante instrumento para la disuasión, para la prevención de la evasión fiscal. En este caso, más allá de la función de generar unos ingresos anticipados, como lo hacen las retenciones en la fuente, que le hacen a un empleado en relación de dependencia o a un profesional que emite una factura, se le retiene en la fuente. El anticipo, más allá de anticipar una recaudación, que estamos hablando de julio y septiembre, bordea en los últimos años entre los 300 y 380 millones de dólares,
lo más importante es el efecto disuasivo que tiene en la liquidación final del impuesto a la renta. Este año ha habido una reciente reforma, el año anterior que aplica este año, se podrá devolver ese excedente del anticipo del impuesto a la renta sobre la declaración, el saldo anual del impuesto a la renta. ¿Qué asciende? Que en este caso estimamos que podríamos generar devoluciones hasta por el orden de 40 millones de dólares. También confiamos en que tenga un efecto al momento de que el contribuyente sepa que hay la posibilidad de la devolución, pero que tendrán que presentar todos los justificativos ante el Servicio de Renta Interna, que se ajusten un poco más las cifras. Hemos detectado en este control que hemos hecho a contribuyentes que han consumido estas famosas empresas fantasmas, facturas falsas, que el anticipo del impuesto a la renta no tiene el efecto que en su declaración original se evidencia una vez que se reconstruye la declaración excluyendo estas facturas con gastos falsos. Así que nosotros confiamos que en este proyecto que ya nos ha generado en los últimos 5 meses del año 2016 la recuperación en favor del fisco de más de 100 millones de dólares, conjuntamente con los Panama Papers, el control de las personas que tienen empresas en los papeles de Panamá, o que han utilizado tramas relacionadas con los papeles de Panamá, por los cuales hemos recuperado unos 50 millones adicionales, que estos 2 programas de control que van a permanecer en el año 2017 y probablemente hasta el 2018, hasta erradicarlo. Hemos presentado recientemente denuncias contra los accionistas, representantes legales, contadores de estas denominadas empresas fantasmas de fachada o instrumentales, y estamos evidenciando que en este proceso de control la gente sea sincera, admite, presenta sus declaraciones sustitutivas, y una vez concluidos los plazos que hemos dado a quienes no cumplan, seguiremos haciendo denuncias penales. Lamentamos mucho que haya todavía una actitud de un segmento de contribuyentes cada vez menor, pero son cerca de 18.000 empresas a las que hemos notificado por justificar gastos con estas empresas que han sido ya catalogadas y publicadas por el SRI como empresas fantasmas. Yo les invito a los ciudadanos a ver la página web del SRI. Hemos tomado la decisión de transparentar en base a uno de los principios constitucionales del régimen tributario, la transparencia. Usted dice, vamos a continuar con esto en el 2017, pero el candidato Lenín Moreno, que es el más opcionado a ganar la presidencia, ha dicho que él no está totalmente convencido de la efectividad o del anticipo del impuesto a la renta. Bueno, yo me refería a los controles. Yo no puedo garantizar mi propia permanencia, obviamente. Yo en mayo terminaré el periodo. Yo he sido designado por el presidente Rafael Correa. Nosotros esperamos como Proyecto de la Revolución. ¿Pero qué le recomendaría usted a Lenín Moreno? Bueno, que analice la continuidad, y obviamente él tiene el derecho, él lo ha dicho, que va a conformar un equipo de expertos y analizará algunos aspectos de la política tributaria. Él tiene todo el derecho en su momento como esperamos la gran mayoría de ciudadanos, de que gane las elecciones, de tomar las medidas de política pública en todos los ámbitos que corresponden a un jefe de gobierno y a un jefe de Estado. Así que nosotros lo que recomendamos, y yo creo que esa es parte de la convicción del licenciado Lenín Moreno, es mantener los principios de combate a la defraudación fiscal, de seguir construyendo un sistema tributario cada vez más justo, progresivo, solidario y equitativo. En una de las tantas conferencias que ha dado el profesor Alan Greenspan, dijo al comienzo de una de ellas que los economistas tenemos que hablar al público lo más fácil posible. Y cuando hablamos esto del anticipo al impuesto a la renta, los candidatos ahora en la campaña electoral, todos dicen, si llegamos a la presidencia, lo primero que vamos a quitar es el anticipo al impuesto a la renta, porque es parte del flujo de la empresa, porque le quita liquidez a la empresa, y esa es la razón por la que no crece la economía, por la que no se dinamiza la economía, algunos dicen. ¿Es así esto? Bueno, en este tema de la liquidez podemos con mucha objetividad y con datos concretos decir que el anticipo del impuesto a la renta ha representado en los últimos años entre un 10 y un 12% del total del impuesto a la renta. El mayor rubro del impuesto a la renta son las retenciones. 40 millones. Claro, las retenciones en la fuente son
2/3 y el remanente, el segundo rubro es el saldo anual que presentan las personas en marzo, las personas naturales y las personas jurídicas en abril. Entonces es el tercer rubro de recaudación del impuesto a la renta. Así que si bien es cierto en julio y septiembre se tienen que pagar cuotas entre 170 180 millones en esos 2 meses, también hay que pensar en la liquidez fiscal. No se le pide el anticipo a todas las empresas, solo son aquellas sociedades y personas naturales obligadas a llevar contabilidad. La gran mayoría de contribuyentes, los contribuyentes del régimen simplificado, las personas naturales no obligadas, no presentan este anticipo del impuesto a la renta. Esa es la realidad. Se le pide a las empresas de mayor capacidad económica. Oiga, yo sí pago anticipo del impuesto a la renta. Las personas jurídicas de mayor capacidad económica que contribuyen en julio y septiembre con esto se denomina en los términos fiscales un pago a cuenta del impuesto a la renta que se liquidará en el siguiente periodo. Pero el anticipo del impuesto a la renta existe en la legislación ecuatoriana desde el año 71. ¿Y si no gana nada en el periodo, qué pasa? Bueno, ahora hay la posibilidad de la devolución, hay el concepto de igual del impuesto mínimo, pero ya cualquier excedente sobre el impuesto promedio de los contribuyentes en general o por segmentos, es decir, segmentos de grandes, pequeños, medianos, microcontribuyentes, micros no liquidan el anticipo, segmentos de grandes, medianas y pequeñas empresas, se va a establecer un tipo impositivo promedio en base a las declaraciones de todos los contribuyentes. Imaginémonos que sea el 1%, si el anticipo ha representado una carga impositiva del 2%, se le devolverá sobre ese excedente del 1%. Entonces son temas y se han puesto beneficios, incentivos, por ejemplo, las empresas nuevas por 5 años desde el inicio de su operación efectiva no pagan el anticipo de impuesto a la renta, hay exclusiones de las inversiones nuevas, también de la fórmula de cálculo, y también todas las transacciones en ventas y compras que se hagan con dinero electrónico, efectivos del celular, se pueden excluir de la fórmula de cálculo. Yo pienso que los ajustes que se han hecho, sobre todo en el último año, van a generar una mayor tranquilidad a los contribuyentes que tengan alguna inquietud respecto del anticipo. Efectivamente, quizás este año, por la época electoral, se ha hecho un tema más de interés, sobre todo hay unas ofertas electorales en que pretenden desmontar cerca de 3.000 millones de dólares en recaudación, pero no se ha dicho... Y varios impuestos. Y no se ha dicho cuál va a ser el reemplazo de esos ingresos en el presupuesto general del Estado. ¿Qué se va a dejar de hacer? Si se va a dejar de hacer salud, educación, inversión en seguridad, en justicia o en infraestructura, pero nosotros debemos de decir con datos objetivos que la contribución tributaria del Ecuador, la presión fiscal en el Ecuador está dentro de los promedios de América Latina y muy por debajo de los países desarrollados, y que debemos ir avanzando en la construcción de un sistema tributario y fiscal más justo, redistributivo y progresivo. En un minuto, economista Orlando, un último mensaje para la audiencia de Radio Huancavilca, para todos estos contribuyentes que lo están escuchando y que tienen preocupaciones, dudas, inquietudes, derechos y obligaciones con respecto al tema tributario. Bueno, derechos y obligaciones, como usted bien lo señala, eso es un mensaje que nosotros hacemos énfasis. Hemos incrementado las devoluciones de impuestos en el año 2016, más de 800 millones versus algo más de 500 millones, en cerca de un 50%. Es decir, se están reconociendo con más agilidad las devoluciones a los grupos prioritarios, adultos mayores, personas con discapacidad, las personas que tienen un saldo a favor, se ponen instrumentos como... Que se habían suspendido por un tiempo, ¿no? Estuvieron muy lentas y llegamos a tener retrasos importantes. Nos pusimos al día al 97.5% de los beneficiarios, quedó un porcentaje en monto de 2.5 que lo estamos cubriendo en este mes de enero, y le ofrecimos en su momento las debidas disculpas por los retrasos. Nos hemos nivelado con el apoyo del Ministerio de Finanzas y hasta el mes de febrero nos pondremos al día con ese pequeño rezago. Hasta 241, creo, ¿no? La evolución para los mayores, ¿no? Hay dos tipos de evoluciones, para las personas con discapacidad y para los adultos mayores. Es un poquito menos de $87, eso hubo un cambio. Y es un importante segmento de contribuyentes. Tenemos cerca de 100.000 beneficiarios que mes a mes están pidiendo sus devoluciones. También tienen una opción para que sus hijos, sus sobrinos, sus nietos lo puedan hacer por internet para que no tengan que desplazarse, pero también hemos habilitado agencias especiales para ellos, específicas, un grupo. ¿Cuánto es ese billetito? Ese billetito puede ser cerca de $90 mensuales, es una ayuda. Sí, es la devolución del IVA, ¿no? Es la devolución del IVA, ¿no? Ajá. Y en el segmento de personas naturales, empleados en relación de dependencia, que una vez que hacen su declaración
ya ajustando sus gastos personales, tienen saldos a favor hasta $5.000, se lo puede hacer por internet y la devolución debería ser en un plazo máximo de 15 días. Ya nos estamos nivelando en los plazos. El proceso de reconocimiento dura 72 horas y la acreditación debería ser en un plazo máximo de 2 semanas después de la notificación de la resolución. Queremos agradecerle al economista Orlando por acompañarnos aquí en la mesa de trabajo de Radio Huancavilca. Esperamos tenerlo pronto acá, ojalá sea en un poco más adelante, cuando ya tengan las cifras del mes de diciembre, y para que nos cuente, para que nos dé buenas noticias, nos continúe diciendo, y cuando digo nos continúe me refiero a la audiencia de Huancavilca, a la ciudadanía, que la economía sigue recuperándose. Yo quería hacer una consulta también de carácter personal. Usted viaja a Manabí permanentemente. Toda la semana, sí. Toda la semana. ¿Se va recuperando la provincia? La reactivación económica, créame, Clever y Lenny, de todos los ciudadanos del país que nos escuchan a través de Radio Huancavilca, es bastante notoria, muy notoria, porque tenemos 20.000 nuevas inscripciones de nuevos establecimientos, principalmente de Manabí y Esmeraldas, pero también hay inversiones que están llegando de otras partes del país, con sucursales, porque se pueden acoger a los beneficios de la Ley de Solidaridad. 5 años de exoneraciones del impuesto a la renta para las inversiones nuevas, 10 años en hoteles, en restaurantes turísticos. Así que el monto de los créditos y el número de operaciones de crédito de Banecuador, de la CFN, de la banca privada, de las cooperativas, es muy importante. Se ha inyectado mucha liquidez, proyectos de reconstrucción, de rehabilitación de infraestructura, de vivienda, ha hecho que a través de la construcción se genere un dinamismo productivo, comercial. Todas las actividades relacionadas, el transporte, el comercio, están teniendo ya a los pocos meses del terremoto crecimiento no solo de la recaudación en Manabí y Esmeraldas, sino de las ventas a un ritmo mayor que el del resto del país. Eso es muy importante, y hay el compromiso del gobierno ecuatoriano de dejarlo todo, porque en lo material estemos mejor. Nunca vamos a superar el dolor de la pérdida de seres queridos, pero en lo material, Manabí, Esmeraldas, las zonas afectadas en general por el terremoto, van a estar mucho mejor en cuanto a su infraestructura que antes incluso del terremoto. Ya estamos en horario de fútbol, ¿no? Aquí en la radio. ¿Usted es amarillo, azul o de la Capira? De la Capira y con un toque azul también. Vaya, usted vea. Sí. Mire usted, azul. Bueno, no todos pueden ser perfectos. En todo caso, lo importante es que es un gran economista y que esté ejecutando una muy buena labor al frente del SRI. Muchas gracias, Eleni. Muchas gracias, economista, que le vaya muy bien. A ustedes, un abrazo.